Hola, buenas tardes. Nada, pediros disculpas porque hemos tenido unos inconvenientes, unos problemas técnicos y bueno, ya creo que se han solventado de alguna u otra manera. Hemos tenido que cambiar el enlace y eso ha hecho que muchas personas a lo mejor estén perdidas. De verdad, cuando logren ver esta conexión, os pido disculpas a los que ya la estáis viendo y a los que logren verla les pido disculpas, pero bueno, así estas son cosas del directo y hemos tratado de solucionarlo lo mejor, de la manera mejor posible. Bueno, dicho esto, hoy os quería hablar de, ante todo, para los que no me conocen, soy Vicky Salazar, la nutricionista del Centro Médico El Carmen. Ahora sí, dicho esto, hoy queremos hablar de sistema inmunológico y nutrición. Yo voy a hablar de psiconeuroinmunología. ¿Qué es esto? Esto es el enlace, el eje que hay entre el sistema nervioso central, el sistema inmunológico y el sistema endocrino. La premisa que tiene el sistema inmunológico bajo la que trabaja es que el sistema nervioso, el sistema endocrino y el inmunológico constituyen un eje integrado de defensa del organismo. ¿Cuál es su objetivo? La adaptación del individuo. Ahora, ¿qué tiene que ver la nutrición con el sistema neuroinmunológico? Mucho, muchísimo. Si sabemos el sistema, si hablamos del concepto, si nos referimos al concepto de nutrición, este significa, involucra a todos los elementos, las sustancias químicas que yo necesito para que mi cuerpo funcione, que es la alimentación. La alimentación es la ingesta que yo me llevo a la boca, son los alimentos que ingiero, es ingerir la comida, eso es alimentarse. Nutrirse es sacar de esos alimentos los nutrientes, las sustancias químicas que yo necesito para funcionar, para que mi cuerpo cumpla las funciones vitales. Cuando hablamos de ese eje que hay ahí, imaginémoslo porque no tengo apoyo para mostrarlo en una gráfica, pero tenemos el sistema nervioso, tenemos el sistema endocrino y tenemos el sistema inmune. Y la psiconeuroinmunología dice que hay una relación entre ambos y que ellos se comunican. Para que el sistema endocrino, por ejemplo, poniendo un ejemplo, funcione correctamente, necesita unas sustancias para que las glándulas de las cuales está compuesto ese sistema endocrino cumplan su función. ¿De dónde saco yo? Cumplan su función, perdón, y generen, sinteticen, elaboren sustancias también, hormonas, ¿no?, para que el cuerpo pueda tener esa interrelación con estos otros dos sistemas. ¿De dónde saco yo los precursores para que el sistema endocrino pueda fabricar? Es más complejo que esto. Yo estoy tratando de representarlo de manera tal que sea muy gráfico y que lo podamos coger, que nos quede grabado en la mente para que entendamos cuál es la relación que hay entre esto y la nutrición. Para que ese sistema, esas glándulas puedan producir hormonas, yo voy a necesitar ingerir de esos alimentos de los que hablé al principio, unas sustancias precursoras. Entonces,
tenemos ya la relación de por qué yo debo hacer una buena elección de los alimentos para que mi nutrición ayude en este proceso. Si estos tres sistemas están interconectados, es un eje que está interconectado, porque esas hormonas que voy a producir son una especie de mensajeros, son mensajeros que hay en el cuerpo. Si ellas se van a conectar con el sistema nervioso y son las que van a avisar a nuestro ejército que vendría siendo el sistema inmune, los que nos van a defender de todos aquellos patógenos, tanto externos como internos. Entonces, aquí yo veo que ineludiblemente tenemos una relación palpable, está muy clara la relación de la cual les hablaba antes. Entonces, yo insisto que nosotros debemos, más que curar, prevenir. Prevenir. ¿Cómo prevenimos? La alimentación es una herramienta en todas las especialidades. En todas. La alimentación, hablo de alimentación porque esa es la que nosotros controlamos. Cuando os hablé de que la nutrición, la alimentación y la nutrición, di una especie de conceptos muy superficiales, entre ellos tengo que incluir que la alimentación yo la controlo, la nutrición no. Es por ello de vital importancia que cuando nosotros vamos al súper o a cualquier sitio que vayamos, debemos tener presente esto que os estoy diciendo. Debemos tener presente que lo que yo voy a seleccionar en la nutrición, en la alimentación, perdón, yo selecciono, yo puedo elegir, es voluntario. Es voluntaria la alimentación. Yo elijo lo que me llevo a la boca o lo que pueda, pero lo elijo yo. En la nutrición no es así. Una vez que tú ingieres esos alimentos, el organismo decide cuándo, cómo y dónde se van a producir los diferentes procesos. El metabolismo son movimientos que realiza nuestro organismo, son procesos físico-químicos que se producen internamente. Pero nosotros debemos tener esas sustancias que obtenemos de los alimentos, que son muy importantes, tenemos que suministrarlas. Si nosotros suministramos alimentos con muchísimas calorías, pero cero nutrientes, entonces vamos a crear un problema al cuerpo, a nuestro sistema. Por ende, vamos a crear un problema, vamos a desatar un problema en este eje defensivo del cual les acabo de hablar, del sistema psiconeuroinmunológico. Esta rama estudia la relación que hay entre los tres. Es relativamente joven porque en realidad se vino a instaurar a partir de los años 70. No voy a echarles el rollo de Robert Adler, de qué hicieron, cuáles fueron los experimentos que hicieron. Lo cierto es que hoy en día es un hecho, de hecho es un nuevo campo de estudio, el que la psiconeuroinmunología influye en el sistema de defensa y lo hace, aunque ellos son especialistas, lo hacen de forma unitaria. O sea, se relacionan, hay comunicación entre ellos, entre todos, entre ambos, y eso va a generar una conducta en nosotros. ¿Qué tiene que ver todo esto con la nutrición? Lo hemos explicado. Es fundamental que yo proporcione esas sustancias que se van a mover allí dentro. ¿Qué pasa en estos días que hemos estado encerrados, hemos tenido que de una forma casi sorpresiva
nos hemos visto visitados por algo inédito, sobre todo, bueno, durante mi existencia, y no creo que de ninguna generación de las que está ahora en nuestro planeta haya vivido una situación parecida, que un país no, que el mundo se haya paralizado de un día para otro, en semanas, en unos meses, nada. En enero estábamos allí, todo el mundo tranquilo, y en marzo nadie podía salir, estábamos atemorizados en casa. Es algo verdaderamente inédito, el cual hemos sabido sobrellevar de una forma extraordinaria. Este hecho ha influido en esa situación, por eso yo he querido hablar de psiconeuroinmunología, porque este hecho ha tocado esos puntos, todos los tres puntos. Ese eje del que estoy hablando lo hemos tocado con el estar en casa, la ansiedad. Fijaros que vuelvo con el sistema endocrino. Hay una de esas hormonas que produce, de esas sustancias que produce estas glándulas. Una de ellas es muy interesante, es la serotonina. Bueno, hay muchas más, la dopamina, serotonina, exacto, pero la serotonina es a la que generalmente le llamamos la hormona o el neurotransmisor de la felicidad. La hormona de la felicidad generalmente se le llama. Esta hormona participa en muchas otras funciones. Por ejemplo, tiene que ver en el ciclo del sueño, del hambre, en muchas más, pero es conocida porque nos proporciona cierto bienestar. Si nosotros tenemos una alimentación deficiente, si nosotros nos alimentamos mal y no suministramos, no hacemos una buena elección, vamos a generar deficiencia. Si no introducimos, si no damos la materia prima que esa glándula necesita para generar, fabricar, es mucho más complejo que esto, repito, pero para fabricar serotonina, entonces nuestros niveles van a bajar, vamos a estar más irritables, vamos a estar tristes, etcétera, etcétera. Esto sucede mucho. En los tiempos de confinamiento hemos tendido al sedentarismo. Otro factor más que interviene. Si nosotros queremos tener una nutrición adecuada para que nuestro organismo funcione, nosotros debemos casar a esa alimentación, debemos casarla con el ejercicio físico. Eso debe ser un matrimonio indisoluble desde mi punto de vista. Cuando hablo de ejercicio físico, no hablo de que tenemos que ir a un gimnasio, que también el que quiera ir a un gimnasio está perfecto. A mí me parece, incluso va a fomentar las relaciones sociales. Lo que quiero decir es que no debe ser excusa, si no puedo ir al gimnasio, de realizar ejercicio físico. Eso es lo que quiero decir. Podemos sacar a los perros, si tenemos perros, podemos salir a dar una vuelta, podemos en casa, no quiero salir a la mañana, puedo salir, subir, bajar las escaleras, no tengo escalera, puedo hacer sentadillas, puedo en el trabajo, bueno, movernos, podemos movernos si queremos. Lo que hay es que tener la conciencia de que si nosotros no proporcionamos lo que el cuerpo necesita, esa sustancia de la que ya estoy siendo pesada, pero es que quiero que quede a fuego, necesita para cumplir sus funciones vitales, entonces vamos a empezar a crear problemas. Si nosotros por la rapidez ponemos como excusa que es verdad que vivimos en una sociedad muy acelerada en la que tenemos que
estar siempre, tenemos que salir rápido a la mañana y tal. Pero hay formas de cumplir con esto. El desayuno, eso es una comida que hemos mitificado y hemos puesto como que es la más poderosa, la más importante de todas las comidas. Y la verdad, nadie lo practica. La mayoría de las personas no lo practican. Sí, el desayuno es la comida más importante del día. Pues déjame dar una buena noticia de que eso no es verdad. No es más importante que las demás comidas del día. Desde mi punto de vista, luego de haber leído muchos informes científicos, con respecto a esto, ahí la comunidad científica está un poco dividida, no hay estudios concluyentes de que eso sea así. Tampoco se puede del todo decir que desayunar sea... No, es que desayunar no es malo, porque no lo es. Entiendan esto, si yo digo que el desayuno no es más importante que la comida o que la cena, con esto no estoy diciendo que el desayuno sea malo. Simplemente digo que hay personas, hay organismos, hay individualidades con características y con peculiaridades. Siempre hablando de personas sanas, ¿verdad? Entonces, hay personas que el desayuno les sienta bien. Bueno, perfecto. Entonces no tienes excusa de que como bollos porque es lo más rápido que tengo. Como solo me meto un chute de glucosa, de zumo de naranja con croissant, bollos y mermelada. Porque lo que sí les debo decir es que si nosotros consumimos una ingesta excesiva de azúcares, eso, sobre todo de azúcares simples, carbohidratos simples, eso sí va a causar un daño a nuestra salud, incluyendo este sistema inmunológico que forma parte de este eje del que yo les acabo de hablar. Hay estudios que arrojaron como resultado que el azúcar puede neutralizar, puede bloquear el movimiento de esos soldados, o sea, los linfocitos, los glóbulos blancos del sistema inmune, puede bloquear esa movilidad. O sea, lo que puede hacer que no salgan a defendernos tan rápido. Voy a representarlo aquí. El sistema inmune, yo lo veo como es un ejército que anda patrullando todo el tiempo a ver por dónde tenemos un punto débil. Eso es el sistema inmune, simplificándolo muchísimo, ¿vale? Esto es una representación que se me viene a la cabeza, porque me interesa que eso quede en la memoria más cercana, que lo tengamos a la mano a la hora de que vayamos a hacer la elección de los alimentos. Entonces, recordar que si yo tengo una ingesta muy alta de carbohidratos simples, eso va a perjudicar mi salud. Ese es el motivo por el cual lo represento de esta manera, además que es más ameno. No quiero hablar aquí de números de informes, de tal, eso está allí, las publicaciones están, buscad los estudios en todos los que hacen publicaciones, revistas científicas, esto es allí, está allí. Ahora, nosotros vamos a tratar de trasladar esta idea y que sea de una forma más agradable. Sigo con lo del azúcar. Si yo doy prioridad a una ingesta muy elevada de azúcares, eso va a hacer, según este estudio, que mi sistema inmunológico reduzca su capacidad.
Entonces, esos soldados que tienen que salir a defendernos se pueden ver un poco atados de mano. Y eso puede dar pie al enemigo, a los patógenos, tanto externos como internos. Sobre todo los virus, que que estamos ahora atemorizados por uno en particular, le dejamos una puerta abierta a esos enemigos. Entonces, es importante que sepamos cómo funciona el cuerpo, cómo funcionan estos sistemas, porque de mi elección va a depender mi nutrición. Si mi nutrición es correcta, entonces yo tendré las herramientas para que mi sistema homeostático, aparte del sistema psico-neuroinmunológico del que les acabo de hablar, nos proteja. Entonces, aquí tenemos esa conexión. El ejercicio físico es súper importante porque ya os dije antes, si nosotros solo trabajamos la ingesta y nos quedamos sedentarios, eso va a contribuir, por muy bien que coma, a que yo tenga una pérdida de masa muscular. En el mejor de los casos, solo menciono la masa muscular porque es la más conocida por todos. Entonces, si yo tengo una pérdida de masa muscular, entonces mi sistema incluso mi temperatura corporal va a disminuir, nosotros vamos a permitir que los huesos se debiliten, porque los que protegen a toda nuestra osamenta son los músculos. Esto es más largo, esto lo podríamos hablar en otras ocasiones, pero bueno, quiero atar todo esto con lo que hablé al principio, que es la psiconeuroinmunología, y la psiconeuroinmunología para mí es muy importante porque eso conecta la nutrición del modo que os he explicado. Entonces, si tenemos nuestro sistema inmune debilitado, entonces nuestro sistema nervioso va a interactuar y se va a debilitar también. Y entonces nosotros podemos tener un desequilibrio emocional, porque eso a su vez está relacionado con el sistema endocrino, etcétera, etcétera. Entonces, creo que he conectado allí esa parte y creo, si no les ha quedado claro, por favor luego pueden hacerme preguntas, las preguntas que consideréis y yo os contestaré con mucho gusto. Cuando nosotros ingerimos, hoy en día, nosotros hemos tenido señalado al enemigo equivocado. No lo dice Vicky Salazar solamente, eso lo dicen muchos estudios, muchos científicos desde hace más de 30 años para acá. Hemos señalado al enemigo equivocado. Por unos estudios que se hicieron que no eran del todo ciertos, se involucró la industria alimentaria. No quiero hacer ninguna crítica, no quiero aquí hacer ninguna crítica a nadie, simplemente estoy relatando un hecho y lo que quiero es relatar un hecho. Se involucró la industria alimentaria cuando ya estaba involucrada esta industria alimentaria en que el enemigo público número uno eran las grasas y no los azúcares. Ya era demasiado tarde porque ya la maquinaria del marketing ya había arrancado, se promovía y se decía que nosotros la base de la alimentación debía ser las harinas, los cereales, etcétera, etcétera, carbohidrato, carbohidrato, carbohidrato. Muchas veces nosotros pensábamos que una dieta saludable era un pancito sin nada de grasa, algo sequito,
Eso era lo que estaba en nuestra cabeza por muchos años. Yo crecí pensando eso, porque también tenemos que ver que este repunte en la tecnología, en los avances, ha sido muy corto. En un corto periodo de tiempo hemos repuntado, pero no solo en la tecnología de lo que estamos haciendo ahora, los móviles y tal, sino en la investigación. Bueno, dicho esto, identificamos ese señor, el que salió victorioso de esa investigación fue un señor que se llama Ansel Keys, el que fue denostado, lo sepultamos al ostracismo, fue a John Judkins, se llama, eso lo podéis buscar en internet luego y veis la historia, John Judkins se llamaba. Pues este señor destruyeron su carrera porque él sí tenía estudios desde aquellas épocas de que el azúcar era muy dañina para el sistema cardiovascular, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso lo sepultaron, quedó allí porque ya se había invertido, se había hecho y bueno, no había manera. Durante mucho tiempo nosotros visitábamos, todos los supermercados estaban inundados de productos light, todo era, yo crecí viendo cosas light y creía que eso era la panacea y resulta que cada vez había más obesidad, más obesidad, más obesidad. Eso ha llegado a convertirse en una pandemia en nuestros tiempos. Llegó el punto de que en el pasado la gente moría más por infrapeso. En el mundo, el llamado tercer mundo, la gente moría más por infrapeso que por sobrepeso. Pues llegó el punto en que el infrapeso todavía queda en algunas partes, en algunos países de África y de Asia, lo que nos está amenazando, el enemigo silencioso, es la obesidad. La obesidad está demostrado, ya está catalogado como enfermedad y además desencadena otras muchas. Problemas cardiovasculares, isquemias, diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está muy relacionado con el consumo excesivo de carbohidratos simples. Con esto quiero dejar claro, no estoy denostando ni quiero que salgamos de aquí satanizando ahora a los carbohidratos. No, los carbohidratos forman parte de los macronutrientes, son nutrientes que necesitamos para cumplir todas esas funciones de las que estaba hablando antes. Es uno de, están los carbohidratos, las proteínas y las grasas, lípidos. Y tenemos los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. Todas son necesarias. Se le llama macro porque se necesitan cantidades más grandes. Y se le llama micro porque necesitamos muy poquito. Con muy pocas cantidades ya satisfacemos las necesidades o los requerimientos diarios. Esto no quiere decir que no sea importante suministrar esas cantidades, esas pocas cantidades de micronutrientes que necesitamos, porque desempeñan funciones vitales para el organismo, como el magnesio, el calcio, etcétera, etcétera. Estamos en que esto ha sucedido. Yo quiero, con esta pequeña charla, conectar esto y crear un poco de conciencia, No quiero que nadie haga las cosas por fundamentalismo. Las modas, si hacen una dieta por moda, mal asunto. Si tomas un alimento, endiosas un alimento, mal asunto. Yo no soy amiga de endiosar a los alimentos ni satanizarlos.
Lo que sí es un hecho es que en nuestro, en el mundo actual, perdón, perdón, este, perdón, un momento, perdonen, en nuestras circunstancias, en nuestra actualidad, nosotros, bueno, desde hace bastante tiempo para acá, pero tenemos un superávit, consumimos demasiados carbohidratos. ¿Por qué? Bueno, no sé, no voy a buscar a los culpables ahora. Si lo culpa aquí, allá, lo que sea. Lo cierto, hay supermercados en todas partes, es la comida más barata, ¿de acuerdo? Se vende más rápido, es más fácil. Eso es un hecho. Pero también tenemos que saber que por culpa de esa ingesta excesiva de carbohidratos, sobre todo simples, estamos creando un problema. Entre ellos, bajar nuestras defensas, porque como os expliqué antes, hay estudios que indican eso es un estudio, pero también está demostrado que el azúcar causa inflamación, es proinflamatorio, el exceso de azúcares, de ciertos tipos de son proinflamatorios y cuando hay inflamación en el organismo hay enfermedades. Entonces, el que nosotros tratemos de hacer una buena elección va a influir, va a repercutir en nuestra salud. En muchas charlas digo, ¿qué es lo más importante que tenemos? ¿Qué es lo más de lo más que tenemos? Muchos me dicen, mi hijo, mi madre, mi padre, mi novia, mi marido, tal. No. Lo más importante que tienes en este mundo es la vida. Porque si no estamos vivos, si no tenemos vida, entonces ya apaga y vámonos. Ya ni podemos querer, ni podrás, si no tienes hijos, ni podrás tener hijos. Si tienes hijos, no podrás estar con él, no podrás disfrutarlo, etcétera, etcétera. De hecho, cuando a una persona, o hemos visto en las películas, viene un atracador y te dice, arriba la mano con una pistola, dice, la vida o el dinero, la vida o el coche, la vida, oye, llévate el coche, llévate el dinero. Eso ya tendré tiempo, ya yo tendré tiempo de ver si lo puedo recuperar. ¿Verdad? Entonces, eso es un indicativo de que eso es sumamente importante, la vida. Entonces, pero ¿de qué nos sirve esa vida si no podemos movernos, si no podemos hacer, si no nos podemos desplazar, si no podemos disfrutar? ¿Mm? Entonces, bien vale la pena el esfuerzo de cambiar ciertos hábitos. Yo pienso que todo pasa por cambiar hábitos. Por lo que sea, hemos estado haciendo mal las cosas. Si eres una de las personas que crees que está dentro de ese conjunto que ha hecho alguna cosa mal, bueno, mira, lo importante es cambiar las cosas. Si eres de las personas que lo está haciendo bien, genial, refuerza, sigue y te da más ánimo y eso te motiva a seguir haciendo lo que haces. Pero esto lo traigo a colación porque ahora, en este desconfinamiento, vamos a tratar de disfrutar de las cosas y tal. Yo soy de las que dice que seguir una alimentación saludable no tiene que ser una penitencia. No tenemos que solo comer lechuga. Hay alimentos con nutrientes necesarios, todo lo verde, todas las frutas, toda la proteína. Proteína es toda pescado, pollo, tal, todo bicho que se mueva de cola, eso es proteína. Además, también hay proteínas vegetales. Además, nuestro cuerpo necesita ácidos grasos esenciales. Eso no lo podéis dejar. Para aquellos que piensan que si comen grasa van a acumular michelines, eso no es cierto. Es verdad que los lípidos, las grasas, son más calóricas que el carbohidrato. Pero
Cuando yo ingiero grasas buenas, las mal llamadas buenas, el omega 3, el linoleico, todo este tipo de aceite, el aceite de oliva, el aguacate, el salmón, ese tipo de grasas, aunque son calóricas, no se van a acumular tú lo comes, cuando tú lo comes y eso se transforma, eso te va a proporcionar energía, energía que tú vas a utilizar. Todas las células de nuestro cuerpo están recubiertas por una doble capa lipídica. Necesitan ese tipo de grasas. Hay dos en especial, dos tipos, que no quiero ponerme a decir los nombres, son muy complicadas, largas y no es la idea. Tampoco quiero serme tediosa con la charla. El punto es que esas grasas no las produce nuestro cuerpo. Por eso es que dice, mira, consume omega 3 que tiene, han escuchado muchas veces esta frase. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no produce cierto tipo de grasas y a partir de ellas el cuerpo va a generar las otras que se necesitan. Como dije antes, las grasas son más calóricas que incluso los carbohidratos, pero la diferencia es que las grasas no se acumulan, las grasas las utilizamos. Es más complejo que esto, estoy simplificando, recordarlo. En cambio, los carbohidratos, cuando yo los ingiero, mi cuerpo los transforma en glucosa. La proteína no se transforma en glucosa, las grasas no se transforman en glucosa, el carbohidrato se transforma en glucosa. Si yo en la mañana tomo un desayuno súper azucarado, me tomo un zumo de naranja, me tomo un croissant con mermelada y me tomo el café con leche, ahí lo menos malo que hay en esa combinación es el café. De hecho, el café no es malo. El café, según y qué personas, y si no tiene una patología, una persona sana, si lo tomas en las proporciones adecuadas en la mañana, no más de 3 tazas en un día o de 2 o 3, es maravilloso. Tiene mucho potasio que recoge, ayuda en recoger los líquidos que quedan acumulados en el cuerpo, etcétera, etcétera. Pero estoy con lo del carbohidrato. Cuando yo consumo un exceso de carbohidratos y tengo mucha azúcar en sangre, mi cuerpo, mi sistema homeostático, no puede. ¿Qué es el sistema homeostático? El que nos ayuda a arreglar todos los entuertos que hacemos, todas las despeitas que hacemos para los gallegos. Todas aquellas cosas que nos salimos de ella ayuda a mantener ese equilibrio en el cuerpo. Entonces yo le llamo a él, que es el que arregla todos los desperfectos y los entuertos que nosotros hacemos. Cuando hay un exceso de carbohidratos en sangre, porque mi desayuno fue desastroso, en vez de tomarme la fruta, me tomé, para hacer un zumo de naranja, tengo que exprimir mínimo 3 naranjas. Con lo cual tiro la pulpa, me quedo con el azúcar y el agua de las 3 naranjas, pero tiro los nutrientes y tiro la fibra. Entonces, tengo un chute de glucosa impresionante, ya por esa parte. Luego tengo la leche. La leche, hay muchas personas que la catalogan dentro de proteína. La leche tiene proteínas, pero tiene más carbohidratos que proteínas. Por lo tanto, yo lo catalogo dentro de los carbohidratos. Entonces, ponemos la leche con el carbohidrato. Y si encima la buscamos light porque queremos adelgazar y porque esa me va a permitir que yo, aunque coma todo lo demás terroroso, pero echo una leche, pongo una leche light allí, desnatada, entonces ya eso va a absorber por arte de magia todo aquello que yo me he comido, todo ese montón de azúcar que me he comido. Pues no, las leches o los productos que generalmente que están desnatados tienen más azúcar que los que son completos. El completo tendrá más grasa, pero este tiene más azúcar.
Con lo cual, eso vendría siendo un problema cuando uno no quiere acumular esos llamados michelines, o no quiere tener en el tejido adiposo, no quieres almacenar la grasa restante. ¿Por qué digo esto? Ya vamos a llegar, que tiene que ver el exceso de azúcar con la grasa. Tenemos ese chute de glucosa que tenemos allí a causa de la ingesta excesiva de carbohidratos. Entonces, mi glándula páncreas va a enviar insulina para que recoja ese exceso de glucosa y lo reparta por las células del cuerpo, para que no quedemos allí con un problema, con un exceso de azúcar en sangre. Lo reparte, mis células dicen, alto, aquí ya estoy completo, y queda un excedente allí. Ese exceso de glucosa, la insulina lo coge, no lo puede dejar, lo convierte en triglicéridos y lo almacena ¿dónde? En el tejido adiposo. Entonces, fijaros, las proteínas no se convierten en glucosa. Las grasas no se convierten en glucosa. Se convierten en glucosa los carbohidratos. Estoy haciendo de forma sencilla, utilizando estas premisas, ¿de acuerdo? Por lo que os dije antes, quiero que quede allí muy representado para que cuando hagamos la elección de los alimentos nos acordemos de estas caricaturas narrativas que estoy tratando de hacerlas, pero muy ajustadas a la literatura científica y a los estudios científicos. Entonces, si yo ingiero una cantidad más elevada de la que debería de carbohidratos, eso al final va a generar, va a contribuir, va a favorecer a que yo acumule triglicéridos. Y esto es lo que sucede. Es por ello que muchos nutricionistas recomendamos que toméis la fruta en vez de la naranja. Vuelvo y repito, no quiero satanizar alimentos. Cada quien, eso va a depender de cada persona. Las personas que puedan, quieran, deseen, les agrade desayunar, son de las que desayunan, eso es excelente, pero el desayuno debe tener esos macronutrientes de los que le estaba hablando. Debe contener una partecita de proteína, de carbohidratos y de grasas buenas. A las grasas que le tenemos que huir es a las grasas trans, que son súper perjudiciales, y al exceso de grasas saturadas, porque eso genera un montón de problemas más que no me voy a desviar porque, bueno, me voy por otro camino. Entonces, hasta ahora tenemos que como el sistema psico-neuroinmunológico está conectado con la nutrición. ¿Por qué? Porque si yo hago una mala elección, voy a perjudicar a este eje que viene siendo un eje unitario, integrado de defensa de nuestro organismo. O sea, él en conjunto va a reforzar a ese sistema inmunitario, porque ellos tres en conjunto van a ejercer como un sistema integrado, se van a comportar así, pero a su vez ellos se interrelacionan por separado porque todos están especializados. ¿De acuerdo? Luego, ¿por qué tener en cuenta esto es importante? Porque hemos pasado mucho tiempo encerrados, en lo cual hemos sido tocados, nuestra parte psicológica tiene que ver con el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque es el sustrato biológico de nuestra psique, de la psicología. ¿Cuál es el sustrato biológico de la psicología? El sistema nervioso central, el cerebro, todo esto. Entonces, eso es una parte por la situación por la que nos hemos encontrado. Ese cúmulo de emociones que hemos vivido durante ese tiempo
ha correspondido, ha intervenido, ha tenido que ver el sistema endocrino, porque el sistema endocrino genera unas hormonas que muchos conocemos de una forma que quizás en otro momento podemos hacer un programa solo para eso, de neurotransmisores y de hormonas, que está la dopamina, está la serotonina, está la citocina, está que las mujeres cuando vamos a dar a luz, ellas tienen una función muy importante, que es muy bonito hablar, esto es un mundo, pero estamos relacionando todo esto con lo que dije al principio. ¿Por qué ahora, después de haber sufrido ese cúmulo de sensaciones, situaciones y nuestro sistema endocrino haber experimentado allí, junto con este eje del que hablaba, una serie de situaciones, entonces salimos a la calle que nos va a seguir progenerando, nos va a seguir generando y tocando y vamos a seguir moviéndonos en ese eje. Todo se interrelaciona. Es maravilloso ver cómo todo está interrelacionado. Si nosotros diéramos más importancia a la alimentación, al elegir esos alimentos, que eso sí depende de mí, recordaros que la alimentación depende de nosotros. Yo la controlo, la nutrición no. Mi cuerpo es el que dice, ahora yo voy a hacer la absorción de los alimentos. Tú no dices, ala, venga, ahora fabrica serotonina, ahora aquí, ahora mismo quiero que hagas la absorción, pero no me absorbas esto que se me pasó. Eso no lo podemos hacer, ni sabemos en qué momento está ocurriendo la absorción, ni que no lo sabemos, ni cuándo estamos siendo bañados por adrenalina, por serotonina, no sabemos, eso es involuntario, nosotros no tenemos participación en eso, voluntariamente. Lo que sí está en nuestra mano es la elección de los alimentos, ¿vale? El dormir y mantener hábitos saludables, porque esto es multifuncional. Esto es una situación, un problema que es multifactorial. No depende de una sola cosa. Entonces allí, si yo mantengo unos hábitos alimentarios correctos, si yo mantengo hábitos de higiene, si yo duermo mis horas completas, etcétera, etcétera. Eso va a permitir, o por lo menos me va a dar más papeletas a mí o menos papeletas de salir con una enfermedad, con patologías graves, serias o medianas, en la que sea. Entonces, voy a tener menos papeletas para ello. Y voy a cumplir mi cometido. Recuerda que hace un rato dije que lo más importante que teníamos era la vida, porque si estamos vivos, podemos cumplir nuestras metas, nuestros sueños, nuestros objetivos. Pero esa meta, sueños, objetivos, ese cumplimiento va a depender de la salud que tengamos. Porque de nada vale que yo esté vivo y no me pueda mover. Bueno, tendría que reinventar y tal, pero si tú puedes moverte, ir a hacer, atarte los cordones, no depender de nadie, si tenemos 80, 90 años, se alarga la esperanza de vida, bienvenido sea. Genial. Pero también sería bonito que fuese con calidad de vida, no sufriendo por sufrir. Entonces, pensaros esto. Hay muchas personas que me han preguntado, sí, pero la gente de antes, si comía mejor, de antes, no digo de ayer, digo de antes, de hace miles de años atrás. Iban a cazar, cogían su bicho, comían pocas veces en el día, no es necesario, desde mi punto de vista, hacer 6 comidas, 10 comidas, no sé cuántas, o sea, no, eso va a depender de cada persona. Si una persona que tiene una patología, que tiene una diabetes, que hay que controlarle la glucosa, entonces su especialista, su endocrino, el especialista, irá y atacará y verá la estrategia que va a utilizar, con cuántas comidas, tal, para generar la cantidad de glucosa que él quiera que tenga en sangre o que deba mantener.
Pero apartando las patologías, hablando de personas sanas, uno tiene que tener mucho sentido común, uno tiene que comer lo que necesita. Yo siempre digo, nunca levantarse de la mesa con hambre, pero tampoco lleno, con la sensación de que voy a explotar. Yo prefiero levantarme con un poquitito de ganas de más que como que si, con que el botón del pantalón me reviente. Ay, con cargos de conciencia porque no puedo ni respirar. Eso es sinónimo de enfermedad. Eso está mal, mal, mal. Eso está mal desde todo punto de vista. Porque eso te va a generar, seguro te va a generar problemas en el sistema digestivo, en el sistema cardiovascular, en el sistema, todo, en la tensión, en la presión, todo. Eso seguro. Y va a contribuir con la obesidad. Y la obesidad desencadena un montón de patologías que lo podemos hablar en otro directo, en otra charla, lo que sea. Bueno, dicho esto, espero que se haya entendido la relación que he querido establecer y que les sea de utilidad. Si queréis preguntar algo, si queréis tal, estamos a su entera disposición. No, está allí. Bueno, muchísimas gracias. Pero seguro, te preguntan aquí, un desayuno saludable, ¿cuál puede ser? ¿Un desayuno saludable? Mira, un desayuno saludable puede ser, me voy a mojar aquí. Tú puedes tomar una tostada, integral preferiblemente, puedes agregar aguacate, puedes agregar huevo, puedes agregar jamón y le ponemos allí unas hojitas de lechuga, de canónigos, y eso es un desayuno que está súper completo. Puedes tomar una fruta. ¿Que es muy largo, que no tengo tiempo? Puedes tomar una tostada con agregar un poquito de, puedes agregar aceite de oliva, puedes agregar una loncha de jamón, y puedes tomar una fruta, una naranja, tu café con leche, si tomas café, un té, si tomas té o infusiones. Colacao, nunca. Para mí, colacao es un poquito leche, azúcar con un poquito de leche, azúcar morena con un poquito de leche. Entonces, eso va a elevar los niveles de glucosa, como os dije antes, que nos van a causar problemas para la salud. Otro desayuno rápido puede ser, si yo no tengo tiempo, muchas veces yo cojo, no tengo tiempo porque tengo que trasladarme al barco, luego ir a Santiago y luego venir a Orense. Cojo una loncha de jamón, una loncha de queso, me tomo un plátano, mi café con leche y me marcho. O sea, es que el desayuno no tiene por qué ser la bolsa de cereales. Si os digo de dónde viene esta tradición, de que los cereales, el Kellogg y todas estas cosas, fijaros rapidito, los americanos hace muchísimo tiempo comían las sobras de del día anterior y tal. Hubo allí sembraron de más naranjas, ¿no? Y para evitar que se perdieran las naranjas, hicieron una campaña de marketing bestial para que la gente consumiera zumo de naranja. Entonces, eso ha perdurado hasta nuestros días. Lo mismo el bote este de desayunos por la mañana. Eso es lo más insano que podéis tomar. Y yo no quiero satanizar a ninguna empresa. Pero estos alimentos rápidos de caja, huid de ellos porque están llenos de azúcares, de grasas saturadas, de sal, etcétera, etcétera. Y lo menos que va a hacer es nutriros. Os va a llenar de calorías y muy poquitos nutrientes. No, nos están diciendo que vamos a tener 20 patrocinadores, nada más. Bueno, yo últimamente están sacando yo creo que la industria se está dando cuenta de que hay que cambiar ese chip.
a mí me fascina de que la industria, el sector privado gane dinero, porque si ellos ganan dinero va a haber más empleo. A mí eso me encanta. Creo que se están dando cuenta de que deben cambiar eso. Podemos seguir haciendo el marketing, pero con cosas que nos vayan a beneficiar. Y si eso nos beneficia a nosotros, eso también va a beneficiar a sus empresas donde vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque vamos a rendir mejor, vamos a estar menos de baja, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, entonces, muchas gracias por la atención y espero que sirva de algo, haya contribuido con un granito de arena en esta conciencia que quiero sembrar. La responsabilidad es nuestra. El esfuerzo bien vale la pena. Quiero dejar claro una cosa antes de despedirme. Nosotros podemos tomar chuches, comer hamburguesa en un momento puntual. Lo que yo no recomiendo es que eso se haga el hábito. Que yo salga un fin de semana con mis amigos y mira, o estoy de viaje y quiero meterme en una hamburguesería, para no decir nombres, en la que sea, no pasa nada. Que yo haga eso de vez en cuando, que se salga, que eso no sea lo habitual, no pasa nada. ¿Por qué? Porque en mi cuerpo hay suficientes nutrientes porque es el hábito. Yo tengo mi almacén, mi despensa está llena de herramientas con que puedo defenderme, con que mi sistema homeostático puede defender mi organismo. Entonces, quiero que quede claro eso, que un helado me lo puedo tomar, pero que eso no sea el hábito. ¿De acuerdo? Es lo que yo quiero que quede en la mente. Muchas gracias y buenas noches.